Pa escuchó un llanto desgarrador que venía desde las profundidades de la tierra, y supo que cada segundo contaba si quería salvar esa pequeña vida. En una pequeña localidad de la India, la tranquilidad de la tarde se rompió por completo cuando un grupo de niños comenzó a correr desesperado buscando ayuda. Algo terrible había ocurrido en un enorme pozo de la zona. Una estructura de piedra tan profunda y oscura que resultaba imposible ver con claridad lo que había en el fondo. Un pequeño cachorrito, en un descuido, había resbalado y caído al vacío a una profundidad de más de 50 pies. La caída fue brutal. A esa distancia, el impacto contra el suelo o el agua acumulada podía ser fatal para un animal tan frágil. Nadie sabía con certeza si el perrito seguía con vida o qué tan graves eran sus heridas. El tiempo jugaba en contra. El pozo era estrecho, oscuro y peligroso. Y los minutos pasaban sin que nadie en el pueblo supiera cómo descender de manera segura para rescatarlo antes de que fuera demasiado tarde. La llamada de emergencia llegó al equipo de rescate de Animal Air Unlimited. Sabían que se enfrentaban a una misión contrarreloj, por lo que prepararon la ambulancia con cuerdas y equipos de emergencia en cuestión de segundos. El trayecto de 10 kilómetros se sintió eterno para los rescatistas, quienes solo podían pensar en el sufrimiento del pequeño animal atrapado en la oscuridad. Al llegar al lugar, la escena era desconcertante. Decenas de personas rodeaban la boca del pozo con rostros de profunda preocupación. No era un pozo normal. Las paredes eran de piedra irregular y el fondo parecía un abismo completamente negro. Al asomarse, las cámaras no lograban captar nada. El silencio sepulcral del pozo solo se interrumpía de vez en cuando por un débil y tembloroso gemido. El cachorrito seguía vivo, pero su voz se apagaba lentamente. Fue entonces cuando el equipo tomó una decisión arriesgada. No había tiempo para esperar maquinaria pesada. Pet, uno de los rescatistas más experimentados, se ofreció voluntario para bajar. Ataron una cuerda gruesa y resistente directamente al eje de su camioneta para que sirviera como un anclaje improvisado. El plan dependía enteramente de la fuerza de sus compañeros y de la resistencia de un solo nudo. A medida que Gampat comenzó a descender lentamente hacia el abismo, la tensión en la superficie se volvió insoportable. Las piedras de las paredes del pozo estaban sueltas y cualquier desprendimiento podía sepultar al perrito o golpear gravemente al rescatista. Gampat bajaba centímetro a centímetro, perdiendo de vista la luz del día, guiado únicamente por el eco de los llantos que cada vez se escuchaban más cerca. Pero cuando creían que la parte más difícil estaba por terminar, la cuerda comenzó a tensarse de una manera extraña y el agua en el fondo amenazaba con complicar todo. Pa finalmente tocó el fondo del pozo. Sus pies se hundieron en el agua helada y la oscuridad era casi absoluta. Encendió una pequeña linterna y allí, arrinconado contra la fría pared de piedra, temblando incontrolablemente de frío y terror, estaba el pequeño perrito. El animalito miró al rescatista con ojos llenos de pánico, sin entender si esa figura que emergía de las sombras venía a lastimarlo o a salvarlo. Con una ternura infinita, Gampat se acercó despacio, estiró sus manos y envolvió el frágil cuerpo del cachorro. Al sentir el calor humano, el perrito dejó de llorar por un instante, como si supiera que la pesadilla estaba llegando a su fin. Desde la superficie, los compañeros recibieron la señal y comenzaron a jalar la cuerda con todas sus fuerzas. El ascenso fue un momento de pura adrenalina. Gampat subía sosteniendo firmemente al cachorro contra su pecho con una sola mano, protegiéndolo de cualquier golpe contra las rocas. El pueblo entero contenía el aliento en la superficie hasta que, finalmente, la silueta de Gampat apareció bajo la luz del sol, mostrando al pequeño cachorro a salvo. La multitud estalló en aplausos y lágrimas de alivio. Una vez afuera, el equipo examinó rápidamente al perrito. Sorprendentemente, y a pesar de la terrible caída de más de 50 pies, el pequeño no presentaba fracturas graves, solo el miedo lógico y el frío del encierro. Mientras lo envolvían en mantas para recuperar su temperatura, ocurrió algo que nadie esperaba y que cambió el destino de esta historia para siempre. Chetney, la pequeña niña de la localidad que había escuchado los primeros llantos del cachorro y que no se había apartado del pozo ni un solo segundo, se acercó al equipo de rescate. Con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, pidió sostenerlo en sus brazos. Al ver la conexión instantánea entre ambos, la niña tomó una hermosa decisión. Anunció a todos que adoptaría al cachorrito para asegurarse de que nunca más tuviera que pasar frío, hambre o peligro. El pequeño animal, que minutos antes estaba al borde de la muerte en el fondo de un pozo olvidado, ahora tenía una familia real y un hogar lleno de amor esperándolo. A veces, las situaciones más oscuras nos demuestran que la compasión humana puede llegar hasta el fondo de cualquier abismo. El destino de este pequeño cambió gracias a un grupo de personas que no dudaron en arriesgarlo todo por salvar una vida indefensa. Porque al final del día,
Las conexiones más sinceras y los actos de amor más puros son los que logran transformar el miedo en una segunda oportunidad.